¿Alguna vez se siente que el auto tiembla, se jalonea o como que ya no tiene la misma fuerza? Es un problema súper frustrante y, la verdad, bastante común. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto para descubrir juntos qué podría estar pasando con ese motor y, lo más importante, cómo solucionarlo. A veces, la respuesta es mucho más simple de lo que parece. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa sensación de que algo no anda bien, esa vibración rara en un semáforo o ese tirón justo cuando se acelera. A ver, vamos a desglosar las causas más comunes para poder identificar el problema y, en muchos casos, resolverlo sin tener que ir al taller. Una vibración cuando el auto está parado, jaloneos al intentar acelerar, o esa sensación de que ya no responde como antes. ¿Suena familiar? Si es así, este es el lugar correcto. Son las señales que nos da el vehículo de que algo necesita atención. Lo bueno es que, muchas veces, la causa raíz es más sencilla de lo que uno cree. Empecemos por lo más fundamental, el aire. Hay que pensar en el motor como si fueran unos pulmones. Para que funcione bien, necesita la cantidad exacta de aire limpio. Si esa respiración se tapa o se mide mal, todo el sistema, pues empieza a fallar. Y aquí tenemos a los dos protagonistas del flujo de aire. Por un lado, el sensor MAF, que es como el cerebro que le dice a la computadora exactamente cuánto aire está entrando. Y por otro lado, el cuerpo de aceleración, que vendría a ser la boca del motor. Si alguno de estos dos está sucio, la comunicación se corta y empiezan los problemas. Miren, la diferencia es del día a la noche. Un sensor o un cuerpo de aceleración sucios mandan señales locas a la computadora. El resultado, una mezcla de combustible que no es la correcta, lo que causa esos tirones y que el motor esté inestable. En cambio, cuando están limpios, todo fluye en armonía, se ahorra gasolina y la conducción es suavecita. Y esto demuestra lo fácil que puede ser la solución. Con el motor ya frío, se ubica el sensor MAF. Se desconecta y se saca con cuidado. Pero ojo, es súper importante usar solo limpiador de contactos electrónicos, nunca de carburador. Unas cuantas rociadas, se deja secar solito al aire y se vuelve a instalar. Es un mantenimiento de 10 minutos que puede hacer una diferencia increíble. Muy bien, si el aire está en orden, pasemos al siguiente elemento vital, el fuego. La chispa de encendido es literalmente lo que prende la mezcla de aire y combustible para crear potencia. Si no hay una buena chispa, el motor simplemente no puede trabajar de forma eficiente. Las bujías son pequeñitas, pero su trabajo es brutal. Operan en condiciones extremas, generando miles y miles de chispas por minuto. Con el tiempo, claro, se desgastan. La chispa se debilita, la combustión ya no es tan buena, y ahí es cuando se siente la pérdida de potencia y el mayor consumo. Entonces, aquí hay un número clave para tener en mente. Por lo general, se recomienda revisar y, si hace falta, cambiar las bujías cada 15.000 kilómetros. Es un mantenimiento preventivo bastante económico, que a la larga ahorra problemas y dinero en combustible. Y un detalle que a muchos se les pasa por alto, los cables. De nada sirve tener una bujía nuevecita si el cable que le lleva la corriente está dañado. Una buena regla es cambiarlos cada 2 cambios de bujías. Así nos aseguramos de que esa chispa vital llegue con toda la fuerza que necesita. Bueno, ya vimos el aire y la chispa, pero ¿qué pasa si el motor parece estar bien, pero toda la cabina vibra como si fuera una licuadora? Bueno, ahí el problema podría ser estructural. Hablemos de los soportes del motor, esas anclas que lo mantienen firme en su sitio. Estos componentes son una mezcla de metal para la resistencia y hule para absorber las vibraciones. Su trabajo es que todo ese movimiento natural del motor no se pase al resto del auto. Cuando ese hule se rompe o se gasta con el tiempo, pues pierden toda su capacidad de amortiguar. Aquí la diferencia se nota. Y también se escucha. Un soporte roto no solo causa esa vibración excesiva que se siente en el volante o en los asientos, también puede generar un clonk, un golpeteo metálico al acelerar o al meter un cambio, porque el motor se está moviendo de más y choca con otras partes. Y ahora, vamos a la parte más práctica de este análisis. ¿Qué pasa si después de limpiar el cuerpo de aceleración, el auto se queda acelerado o inestable? Tranquilos, no hay que salir corriendo al taller. Hay un método para recalibrarlo manualmente, sin necesidad de un escáner. Esto es realmente interesante. Cada marca tiene como su propio ritual. Por ejemplo, en un Nissan es una secuencia muy precisa de pisotones y esperas con el switch abierto. Eso que se conoce como KOEO, o sea, Key On, Engine Off, que no es más que poner la llave en posición de encendido pero sin arrancar el motor. En otras marcas implica desconectar la batería o esperar ciertos tiempos. Parecen trucos, pero básicamente le están enseñando a la computadora del auto a reaprender la posición del acelerador. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que
Muchos de los problemas que parecen súper graves y caros, en realidad nacen de la falta de un mantenimiento simple y preventivo. Vamos a resumir los puntos clave. Primero, si el auto vibra, hay que pensar en estos tres sistemas: cómo respira, cómo genera la chispa y cómo está sujeto. Segundo, una limpieza de sensores puede ser la solución más barata y efectiva. Tercero, no hay que subestimar el poder de unas buenas bujías. Y por último, una revisión visual de los soportes puede ahorrar una reparación muy cara en el futuro. Y nos quedamos con esta pregunta para pensar. Con un poco de conocimiento y las herramientas correctas, muchas veces la solución está al alcance de la mano. La próxima vez que se sienta esa vibración, antes de entrar en pánico, vale la pena recordar estos puntos. Quizá la respuesta sea mucho más simple de lo que se imagina.